Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Urbano Hidalgo, director de GQ México y Latinoamérica. Quiero darles de nuevo la bienvenida a una edición más de GQ en Casa. Como saben, GQ en Casa es la plataforma que nuestro título ha decidido llevarles a ustedes, a sus hogares, a sus domicilios en esta época compleja del confinamiento por la pandemia del COVID. A ustedes para también agradecerles que diariamente en nuestro sitio, en nuestras redes y mes a mes en nuestros kioscos nos han comprado nuestro título. Ahora somos los encargados nosotros de llevarles las mejores conversaciones, las mejores reflexiones y a los mejores protagonistas de la actualidad nacional. Hoy estoy especialmente emocionado por tener un plantel de conversadores sobre uno de los temas de los que más se está hablando en este momento, el racismo y la discriminación. Y quiero presentarles de nuevo a mi subdirector, Mario Beragán, que nos acompaña y nos va a moderar esta plática. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Urbano, ¿cómo estás? Contento y emocionado justo también por esta conversación y por los tremendos panelistas que tenemos. Creo que podrá ser un momento para conversar un tema que en México pues, tenemos bastante guardadito. Efectivamente, y nos acompaña también durante el día de hoy nuestro jefe de redacción, Jesús Germán, quien va a estar monitoreando redes. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Urbano? Así es, voy a estar monitoreando las redes sociales para que la gente se sume a la conversación con el hashtag GQ en Casa y bueno, al final a la recta final de esta conversación regresar con algunas preguntas que se planteen para ponerlas sobre la mesa a nuestros invitados. Muy bien, Jesús. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguir esta conversación tanto en Facebook Live como con el hashtag GQ en Casa. Y sin más dilación, los recientes acontecimientos derivados de la muerte de George Floyd en Estados Unidos han generado una ola de protestas y de indignación en todo el mundo. Nos parecía muy importante hacer esta misma reflexión en el país en el que vivimos, en México, plantearnos y preguntarnos cuáles son las formas más habituales, las más sencillas, pero también las más dolorosas formas que el racismo se expresa en nuestro país. Y para ello tenemos con nosotros a algunos de los mejores y más oportunos conversadores sobre esta materia. Quiero empezar presentando en primer lugar a nuestra querida Yalitza Aparicio, actriz mexicana de origen mixteco, nominada al Oscar por su increíble actuación en la película Roma, y embajadora ante la UNESCO con el mandato de apoyar el empoderamiento de los pueblos originarios y además en defensa de las mujeres y de las lenguas indígenas. Buenos días, Yalitza, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a todos y qué honor estar aquí con ustedes. Encantada de la vida de abordar estos temas que han sido de mucha importancia para mí desde que inicié en el mundo del cine, algo que era totalmente lejano, que creía lejano para mí, así que pues gracias por la invitación y gracias por permitirme escuchar las versiones de estas personas maravillosas que pues ya tienen igual más experiencia en este tema. Como siempre es un placer trabajar contigo, como siempre hemos hecho en GQ. Nos acompaña también Yasnaya Elena Aguilar Gil. Yasnaya es lingüista, es escritora, traductora, es activista de los derechos lingüísticos e investigadora Ayuhuk. Sus lenguas de trabajo son el Ayuhuk, que es una variante del Mixe, el español y el inglés. Actualmente es miembro del colectivo Mixe, un colectivo que busca realizar investigaciones sobre la lengua y la cultura mixés, así como difundir las mismas. Es comunicadora y escribe en muchos medios internacionales, entre otros el país. Buenos días, Yasnaya, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarlos y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia también. Muchísimas gracias a ti. Por supuesto, no podíamos sino contar también con Tenoch Huerta, como saben, el actor mexicano de orígenes purépechas en aguas, como él mismo reconoce, ganador del Ariel por Días de Gracia. Su carrera se ha visto a nivel internacional en festivales tan importantes como el de Cannes. Recientemente lo hemos visto en la serie Narcos, interpretando al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Va a ser Moctezuma Xocoyotzin en la serie de Amazon junto a Javier Bardem. Y Tenoch es además una de las voces mexicanas más relevantes en la conversación sobre el racismo y la discriminación y la infrarrepresentación de la población originaria y mestiza mexicana. Buenos días, Tenoch. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí con estas tremendísimas mujeres, con Jorge. Creo que es un gran momento para hablar de esto, que no sea el momento coyuntural, sino que sea la plática permanente y una práctica permanente en nuestro país. Efectivamente, esa es la intención fundamental de esta conversación. Nos acompaña también la doctora Mónica Moreno Figueroa. La doctora Figueroa es una mujer negra, mestiza mexicana. Es profesora e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Sociología,
Codirige el grupo de trabajo de la descolonización de la sociología en la Universidad de Cambridge y además es cofundadora de Coopera, uno de los colectivos más importantes que trabajan para visibilizar y combatir el racismo en nuestro país. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Con mucho gusto de tener esta conversación. Gracias por invitarme. No, a ti, muchísimas gracias, que sabemos que estás trabajando muy, muy duro desde casa también. Aquí tenemos la oportunidad de tenerte en México, que es algo inusual. Y finalmente tenemos con nosotros a un amigo de la casa, protagonista de unas historias interesantes en GQ, candidato a Hombre del Año por su interpretación en la película Roma también. Amigo Jorge Antonio Guerrero, que después de interpretar a Fermín junto con Yalitza en Roma, la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, ha sido María Burto en la producción de Netflix, en Colosio, ha sido el Cadete Tello en la serie Luis Miguel, ha interpretado a Siquiosécatl en Hernán y ha sido protagonista junto a Lara Stone, por cierto, de un reportaje en nuestra hermana revista americana Vogue US, habitual de nuestras páginas. En este momento yo sé que estás preparando una estancia artística en Canadá y preparando un rodaje que quedó pospuesto por esta terrible pandemia del COVID. Sí. Te doy de nuevo las gracias, Jorge. Siempre que te llamamos estás súper dispuesto a estar acompañándonos. Urbano, pues un gusto estar con todos ustedes, con Yalitza, con Tenoch, en fin, la verdad es que me siento muy, muy honrado de estar en esta plática. Me encanta tenerlos a todos aquí. Creo que es muy complicado reunir a un plantel semejante de personas autorizadas para que podamos hablar sobre el racismo. Hace unos cuantos días escribía en mis redes sociales que hay una serie de términos que siempre van acompañados de un pero, ¿no? Yo no soy machista, pero, o yo no soy xenófobo, pero, o yo no soy homófobo, pero. Y creo que es ahí, creo que es en los pequeños discursos, en las pequeñas actuaciones diarias, en los mecanismos que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ellas, donde también se sitúa muchas veces el racismo. Va a ser una plática larga. Mario, ¿quieres empezar con la primera pregunta? Sí, claro, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a la audiencia GQ. Quiero empezar con Tenoch. Tenoch, hace poco leí en una entrevista tuya que mencionabas que en México es mucho más fácil hablar de fútbol, de política y de religión que de racismo y discriminación. Quiero entender por qué esta plática se ha vuelto tan compleja durante pues, toda nuestra historia y en qué momento estamos parados justo de esta plática. Pues sí, efectivamente hay un racismo y un clasismo que está debajo de la alfombra, ¿no? En este país son nuestros cadáveres en el armario. No nos atrevemos a decirlo, no nos atrevemos a articularlo, porque eso desmontaría muchísimos de nuestros mitos fundacionales incluso, ¿no? La idea del mestizaje y de la raza de bronce, por ejemplo, se vería terriblemente afectada si aceptamos que hay racismo y hay clasismo. En la estructura piramidal donde un pequeño grupo, una minoría económica e incluso de fenotipo es la que domina al país. Entonces, hablar de racismo y de clasismo también pondría en jaque estos mitos sobre los que ellos fundan su poder hegemónico. Las élites también verían socavado la justificación cultural, racial, incluso cientificista, sobre la que se han apostado en la parte superior de la pirámide. Y además en el día a día, la gente común, en los que no pertenecemos a esa élite, es difícil aceptar que sí somos racistas, que sí somos clasistas, que hemos sido no solamente víctimas, sino hemos nosotros sido los victimarios, los que hemos soltado frases, los que hemos tenido conductas de este tipo. Nadie quiere ser el malo de la película, nadie quiere aceptar que es el racista o el clasista. Creo que mucha gente también desconoce qué es el racismo y el clasismo. Estados Unidos lleva demasiados años hablando del tema, décadas hablando del tema. Hay películas, series, libros, trabajos académicos que hablan del racismo en los Estados Unidos, y entonces ellos tienen el discurso dominante del racismo, y como en sus películas hay una cruz quemándose enfrente de la casa de una familia, y aquí en México no hacemos eso, decimos, no, es que somos racistas. Como en Estados Unidos vemos que, por ejemplo, en las películas americanas, vemos que a un afroamericano no se le deja subir al camión, y entonces decimos, no, pero en México sí, entonces no hay racismo. O sea, si no se parece al racismo que vemos en las películas, entonces no es racismo.
si no se parece a estas actitudes, o sea, si no tenemos campos de concentración, entonces no es racismo, ¿no? Hemos también ocultado detrás de un montón de eufemismos el racismo y el clasismo, ¿no? El echaleganismo es un eufemismo para el clasismo. No tienes el perfil que la empresa busca como empleado, es un eufemismo para el racismo, ¿no? Entonces, lo hemos cubierto tanto, somos maestros en el doble pensar que decía Huxley en su libro de piensas una cosa y luego piensas la contraria y luego la contraria y luego la contraria y haces una capa de mentiras para no afrontar la realidad, y somos expertos en eso, culturalmente lo hemos venido haciendo desde siempre, y creo que estos temas se vuelven súper incómodos en la esfera pública. Basta ver la reacción que tuvieron muchísimos, incluso compañeros de mi profesión, ante el Twitter que puse de si ya podíamos hablar del racismo en México y si podíamos, dejaría de ser un tabú o no, que era necesario apoyar el movimiento antirracista en los Estados Unidos, pero era momento de hacer un movimiento antirracista en México, y sus reacciones fueron incluso virulentas de algunos de ellos, ¿no? Entonces, te das cuenta que es un tema muy complicado, que la gente no le quiere entrar, pero creo que vivimos el momento exacto para hacerlo. Ya esperamos 500 años para hablar de esto. Es ahora, es aquí. Hay en el mundo, se están resquebrajando ciertos sistemas, y es momento de que nosotros tumbemos esos sistemas que nos están oprimiendo. Entre ellos, el más grande de todos es el patriarcado, y esa lucha la están dando las compañeras que salen todos los días a la calle y que exigen su derecho a vivir. Uno ahora sí, que es el papá de todo lo demás, y tenemos que ir desmontando cada uno de esos discursos. De otra manera, nos veremos condenados a la violencia, a la segregación, a encontronazos cada vez más violentos entre la gente que se siente fuera del sistema, la gente que se quedó fuera del bienestar y la gente que está teniendo todos los privilegios. Van a haber encontronazos cada vez más fuertes, así que evitemos eso. ¿Cómo? Hablemos del tema primero, aceptémoslo, después lo analizamos, después lo cuestionamos, después vamos a ver qué hacemos y empezamos a aplicarnos en desmontar todo este discurso. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tenoch, que creo que es importante. Por supuesto, iniciar una conversación. Me gustaría hablar en este momento con la doctora Moreno Figueroa, porque creo que es muy importante y es muy necesaria una definición del racismo, una definición precisa del racismo. Doctora, tú has descrito el racismo como un sistema de opresión histórico y estructural que va más allá de lo individual. Es un criterio que establece parámetros de inclusión y exclusión, de privilegio y opresión. Sí, sí, así es. Y creo que es muy bueno como tratar de tener claridad sobre qué es el racismo, para que podamos entonces como tener una conversación por lo menos en un nivel similar y que podamos de ahí crecer y como complicarla, ¿no? Entonces, sí, el racismo lo podemos entender como un sistema de organización de nuestra sociedad, una forma de organizar nuestra sociedad que distribuye el poder, distribuye los privilegios, distribuye las oportunidades, distribuye la buena vida, decide quién tiene acceso y quién no, a qué cosas. Entonces, cuando estamos hablando de racismo, y esto es algo que hay que tener mucho cuidado, no estamos solamente hablando de prejuicios, o de que alguien es mala onda, o de que alguien debería ser más educado, que necesita más información. Eso es importante, todo eso es parte, pero eso es solamente un nivel. O sea, si pudiéramos arreglar todo con pensar que alguien pues se va a portar mejor o va a ser más amable o va a ser más buena onda, pues sería casi que más fácil, ¿no? Lo que estamos hablando es de una forma de vida que cruza cómo está organizada nuestra sociedad, con quién nos juntamos, a quién decidimos amar, quiénes son nuestros amigos, a quiénes contratamos, quiénes nos contratan y para qué cosas. Entonces estamos hablando de una forma de organización social que cruza todos los aspectos de nuestra vida y que es muy importante que lo veamos, que no requiere solamente una respuesta individual. Estamos hablando de un problema social que requiere respuestas a todos los niveles, desde las empresas, las universidades, las escuelas, el gobierno, las políticas. Entonces estamos hablando de un problema complejo.
así como hubo un momento en que hablar de género fue muy importante y se empezó a incluir una perspectiva de género para entender la situación y vamos caminando en ese sentido, con dificultades, pero se puede decir que a mucha gente no le extraña cuando hablas de la palabra género. Tenemos que hacer ese trabajo en relación a la raza y el racismo. Aquí sería importante decir que, bueno, que la raza es la idea que parece que causa mucha controversia, ¿no? Que si existen, que si no existen, que si se usa la palabra, que si no, que si es adecuado. Y creo que es importante tomar una postura política frente a ese término. Aunque haya discusiones de la biología, de si hay un porcentaje, de que sí, el DNA de las personas, y lo que creo que es importante es asumir, como muchos estudios lo han hecho ya, que las razas no existen, que las personas compartimos un 99.9 de nuestro material genético, es decir, que realmente todos somos iguales en términos de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad, y que no nos sirve utilizar ese tipo de categorización que lo único que ha hecho es organizar a la gente en esta jerarquía de superiores e inferiores de acuerdo con sus cuerpos y sus características físicas, que luego se extienden a características culturales y sociales y geográficas y demás. Entonces, no nos sirve, pero la gente cree que las razas existen. Entonces, cuando se cree que las razas existen, que la gente se puede organizar de esa manera, entonces se da pie a que haya, a que se continúe con el racismo, ¿no? Aunque sí me quisiera aclarar que el racismo no es el resultado de que haya razas. Más bien, hay racismo y la idea de raza es una justificación para continuar con esas prácticas. Entonces yo puedo decir, no, sí, los negros son criminales, los indígenas son flojos, los blancos son muy inteligentes. Y uso esa idea para entonces decir, por eso merecen tal, merecen más, menos. Entonces hay que tener como conciencia de estas terminologías, ver que no son una cuestión, el racismo no estamos hablando de algo individual, sino de algo totalmente social que nos atraviesa a todos. Y creo que algo importante para terminar esta definición, digamos, es distinguir el racismo de la discriminación. El término discriminación se usa mucho en México, es algo que parece que es más accesible, más hasta políticamente correcto, pero yo creo que no nos ayuda porque de alguna manera diluye la fuerza y la claridad de hablar de sexismo, de hablar de racismo, de hablar de clasismo, como sistemas de opresión sociales, porque cuando hablamos de discriminación, se puede diluir a un nivel individual. Es decir, yo soy ofendida, no me discriminan, entonces voy a hago una queja para que a mí me resuelvan. Algo que tiene el racismo, que es muy perverso, es que nos separa, nos divide, claro, y nos impide la solidaridad entre las personas. O sea, impide que hagamos fuerza común. Entonces, usar un discurso de discriminación y de derechos individuales, lo que hace es que entonces yo vea como más una carrera hacia solucionarme yo y mis necesidades, en vez de verlo como que si esto no es algo que se cambia en colectivo y socialmente, no vamos a poder avanzar a una mejor vida para todas y todos. Efectivamente. Wow. Hola Yalitza, el año pasado tuviste la oportunidad de estar en el epicentro de muchas de estas discusiones al ser embajadora de la buena voluntad de la UNESCO y al trabajar con la ONU en el programa de Luchemos contra el Racismo. Al estar tú ahí en esa posición, quiero saber cómo sentiste parado México en esa discusión, la percepción que tienen globalmente e internamente y qué relación o qué postura tú ves dentro de estos proyectos en torno a los pueblos indígenas mexicanos. ¿Cuál es la pertenencia? ¿Dónde estamos ubicados en esa discusión? Bueno, siento que estamos ubicados en un lugar muy atrasados. Al salir a conocer en muchos lugares qué concepto tenían de los mexicanos, me sorprendía a mí misma, ya que no era el mismo concepto que yo tenía, donde habían comentarios que me decían, ¿a poco en México existen personas de color? ¿A poco en México existen personas tan bajitas? Si cuando yo veo programas mexicanos no ves eso, si cuando tú entras a ver publicidades que le pertenecen a México no ves eso. Fue una etapa dura y a la vez buena,
dura porque venía de mi zona de confort, donde estaba rodeada de personas que se parecían a mí, que sí, había este racismo, había este clasismo por niveles sociales, porque aunque son comunidades indígenas y aunque la mayoría somos parecidos, existe este tipo de clasismo, pero no me había tocado algo tan fuerte donde no me reconocieran como mexicana. Así que durante todo ese tiempo empecé a tener la inquietud de decir, es que no están conociendo todas las caras que existen en México, solo están conociendo una pequeña parte. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Ahí le atribuía mucho la culpa a los medios de comunicación, porque yo siendo mexicana y radicando en México, jamás veía personas que se aparecieran a mí, ni en comerciales, ni en revistas, ni en películas. No había ningún rostro parecido a mí. Me alejo del medio, poco a poco empiezo a ver que hay como esta inclusión donde se les empiezan a asignar personajes de, como decía Tenoch, el ratero, es el delincuente, todo lo que pues no estás acostumbrada a ver. Al menos yo decía, yo tengo maestros que tienen mi perfil, ¿por qué no he visto en la pantalla a un maestro con mi perfil? Yo estoy en la universidad, tengo estas características de una mujer indígena. ¿Por qué en las películas no existen estos personajes? ¿Qué está sucediendo? Ahí fue cuando le empecé a atribuir demasiada la culpa a ellos y por qué también nuestra sociedad se estaba negando a nuestras características, porque muchos rechazan su apariencia. Por ahí veía un tweet, un tweet de Tenoch donde decía que las personas consumen más cremas aclarantes, productos aclarantes, y realmente es porque buscan parecerse a este perfil o a este estereotipo que te han hecho creer que si tienes ese perfil eres mejor, que si eres güerito eres inteligente, que vas a tener más posibilidades económicas, que las personas te van a respetar. Y en carne propia yo lo veía cuando llegaban los comentarios de esa india porque nos representa. Y yo decía, oh, qué fuerte, porque sí, no los estoy representando totalmente, existen muchas cosas que faltan por verse, pero es triste ver que en tu país no te estaban apoyando y tú lo estás haciendo con el mejor esfuerzo, con la mejor intención de decir, aquí está México, también tenemos talento, también somos capaces, pero ¿por qué nosotros mismos nos estamos jalando? ¿Por qué nos negamos a ver estos rostros que siempre hemos tenido y que no son nuevos? Para nada son nuevos, siempre han estado, pero no los hemos querido ver. Al mismo tiempo, estos comentarios negativos que me llegaban era lo que me motivaba a agarrar fuerza y decir, ok, a México le falta reconocer lo que tenemos, le falta aprender y a valorarse, así que pues lo voy a hacer. Y no importa las críticas que lleguen, las ofensas que lleguen, creo que como bien decía también Tenoch en una entrevista, te han enseñado a que tienes que poner el doble de esfuerzo, el doble de energía, serlo doblemente empático y hacer todo al máximo. Así que si estaba en mis manos, lo intenté hacer. Es algo que he seguido tratando de hacer. Siempre he tratado también de decirle a la gente, no les voy a contestar agresivamente, no me voy a poner al tú por tú con todos los comentarios que llegan negativos, porque estoy exigiendo respeto, así que los voy a respetar. Yo entiendo que el contexto en el que ellos han crecido los ha moldeado de esa manera. El mío no fue ese, así que tengo que respetar y tengo que tratar de que la gente conozca más de lo que tiene México. Estoy completamente de acuerdo contigo, Yalitza, en que en muchas ocasiones los medios de comunicación deberíamos entonar un profundo mea culpa por no haber sido capaces durante mucho tiempo de representar la variedad y la infinita diversidad cultural, racial y de los pueblos originarios que tiene México. Recuerdo un episodio además que te concierne especialmente en una revista, no vamos a mencionar cuál,
en la que apareciste en portada y que supuestamente te iban a hacer un homenaje, te convirtieron en otra persona, te aclararon los rasgos de la piel, te cambiaron tu físico completamente, ¿no? Quizá para asimilar a esa élite de la que hablaba Tenoch hace un momento. Quiero entrar en este tema después. Quiero recordar que después de esta primera ronda de preguntas, me gustaría que también entre vosotros converséis, que no seamos un formato como muy rígido de pregunta y respuesta. Me gustaría hablar con Yasnaya en este momento. Yasnaya, tú has escrito que una parte de la historia del Estado mexicano ha consistido en crear ilusión de homogeneidad y negar la existencia de lenguas y culturas distintas a las que utiliza, por otro lado, y además reivindica su clase gobernante. ¿Cómo podemos acabar con esa negación de la existencia de otras lenguas, de otras culturas, que también son México, pero que no están lo suficientemente representadas? Bien, ahí, bueno, quisiera hacer como pues una distinción, ¿no? Por un lado, pensar México no como una, digamos, una sola cultura, como algo homogéneo, sino como un estado. Ser mexicano o ser mexicana es sobre todo un estatus legal. Fuera de ahí es muy difícil hacer cualquier generalización, es imposible. Entonces, regresando un poco a cómo se forma el Estado mexicano se forma, lo forman no una convención de todos los pueblos que estamos en este territorio, que se hayan unido y hayan dicho, bien, queremos confederarnos, estar organizados en una república y hacer un pacto confederado. Es una élite pequeña, una élite sobre todo criolla, es un proyecto criollo, un proyecto, digamos, de la blanquitud, que crea el Estado y tan lo crea arbitrariamente que crea, digamos, fronteras que rompen con territorios de los pueblos y naciones que están aquí. En el norte, por ejemplo, la frontera atraviesa, que además se fue moviendo, pero atraviesa el territorio yumano. En el sur divide el territorio maya. Entonces, desde un principio, la creación de México como país es un proyecto de cierta élite con cierta característica. Si para 1820 se calcula que el 70% de la población habla una lengua indígena, y solo estamos hablando de lo lingüístico, y ahora somos el 6.5%, eso significa que en menos de 200 años, en aproximadamente 200 años menos de lo que duró el virreinato, hay un proceso del Estado de amestizamiento, que es como esa gran as bajo la manga que oculta el racismo y muchos otros temas. Entonces, es difícil conciliar de alguna manera la diversidad de culturas y la idea de México, porque la idea de México surge para justamente homogeneizar y crear una sola identidad. Y esta identidad que se crea, lo que se hace es extrayendo elementos culturales de pueblos a los que oprime sistemáticamente. Y desde ahí se va creando lo indígena como una categoría racial. Si bien indígena es una categoría política, lo único que tenemos en común los pueblos indígenas del mundo es que sufrimos colonización y además no formamos un propio estado, un propio país. Eso es un lugar, digamos, en la historia, es una situación política. Pero como este proyecto de crear México es un proyecto blanco, es un proyecto criollo, entonces se racializa la categoría indígena. Una categoría que es política se pone como una categoría racial. Y entonces se ejerce eso como si fuera una sola raza, que además, como ya ha explicado la doctora Mónica, no existe. Entonces, visibilizar la diversidad de naciones, culturas, organizaciones políticas que hay en este país va contra la propia idea de México, ¿no? Porque la idea de México es homogeneizante, una sola, con una sola lengua, una sola cultura, una sola identidad. Entonces hay una, digamos, contradicción muy fuerte entre el nacionalismo mexicano, que aboga por esta homogeneización, y la diversidad. Es por eso creo que también en México, además del mestizaje que hay que poner a examen, muy importantemente, también el nacionalismo. El nacionalismo y el racismo en México van de la mano, porque toda idea nacionalista es homogeneizante, quiere crear una sola cosa, y crear una sola cosa es negar básicamente a los pueblos que preceden este Estado. Entonces, va a ser, es difícil cómo hacemos que esto, y cómo no caemos en esta trampa de glorificar la diversidad mientras la opresión continúa, que da pie a muchos casos de, por ejemplo, de apropiación cultural indebida, ¿no? Yo siempre hablo, y esto puede parecer un poco controversial, sobre el propio escudo mexicano,
El escudo mexicano de la bandera está basado en elementos de, digamos, tradición mexica. Entonces te apropias de eso, pero mientras tratas de desaparecer y castigas a los niños en la escuela, a las niñas, por hablar la lengua, por ser nahuas. Entonces la selección es azteca, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo estás oprimiendo. Entonces, de estos valores raciales que se le dan, le quitan potencia política a los pueblos indígenas, que somos naciones dentro de este estado. Yo creo que por eso es tan importante que el proyecto del mestizaje no es un proyecto, digamos, genético. Sabemos que todas las personas en el mundo somos actualmente una mezcla genética, sino es un proyecto político de desaparecer, de negar y que va tendiendo hacia lo blanco, porque crear México como país es un proyecto de blanqueamiento. Me interesa mucho esto que dices sobre los procesos de homogenización. Creo que son visibles en cada una y todas las manifestaciones que nos rodean. Jorge, Hey, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, los papeles que se escriben, como contaba hace unos días vuestro compañero Alan Uribe, es un actor estupendo también. Ajá. Las historias que se cuentan, que no dan plena voz a toda esta diversidad que tenemos en México, nos están condenando a esa cierta narrativa de élites, a esa elitización de la que hablaba Yasna ya hace un momento. ¿Cómo podemos combatir esas narrativas sesgadas, esas narrativas que en ocasiones generan ataques injustificados ¿no? Y colocar a las personas en lugares que a lo mejor no les pertenecen? Ya. Bueno, yo pienso que como primera medida sería crear nuevas narrativas, precisamente con base en todo este contexto y con este afloramiento de conceptos en torno al tema. Primero que nada, uno tiene el poder como oficiante en el arte interpretativo de decir no lo quiero hacer. Pero hay que pagar facturas. Claro, yo sé, pero dentro de todo eso hay cosas que, mira, a nivel interpretativo yo creo que es muy importante que uno no pierda como la introspección natural de su proceso. Pero de pronto sí sucede algo, y eso me ha sucedido últimamente, que me han mandado personajes en donde no siento que realmente haya una indagación social y se queda en un estereotipo que solamente soporta una historia. Entonces es ahí donde yo digo, yo no me voy a pelear con él, ni voy a exigir algo que no está sucediendo, simple y sencillamente decido no hacerlo. Y sí, también a veces corre el riesgo, como mencionas, de las facturas, pero bueno, le hago caso a mi proceso interno y desde ahí puedo crear una nueva narrativa. Que de hecho, en el momento en el que yo decido, estoy creando una nueva narrativa que se puede expresar a través de un guión o de un nuevo lenguaje, ¿no? Profesora Mónica Moreno, con el colectivo que tienen de Coopera, han tratado de visibilizar muchísimo y desarrollar una estrategia para hacer visible el racismo en el país. Quiero entender cuáles son los principales distractores para ustedes, cuáles son los objetivos que les impiden hacer visible y que siguen latentes día con día en el país. Y pues como bien nos han ya contado, ¿no? Jorge, Tenoch, Yalitza, en sus experiencias podemos empezar a detectar toda esta serie de obstáculos y distractores que no nos permiten avanzar en la claridad. ¿Y por qué no? Porque lo que estamos diciendo es que cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tema muy incómodo, ¿no? Es un tema incómodo, es un tema fuerte, es un tema que requiere de una imaginación radical. O sea, imagínate nuevas líneas narrativas. O sea, hay que imaginar, o sea, tener esa capacidad y esa valentía de aventarnos. ¿Pero por qué no? Pues ¿por qué nos es difícil? Nos es difícil porque estamos hablando de distribuir privilegios. Estamos hablando de que para que unos puedan entrar, pues otros se tienen que mover, se tienen que quitar, o tienen que hacer campo, o tienen que compartir. Y eso lo estamos hablando de recursos, de oportunidades, de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un proceso difícil que hiere, que lastima también, que estamos hablando de emociones fuertes. O sea, cuando yo reconozco que el racismo existe, tengo que empezar por entender
¿dónde estoy yo en esa jerarquía racial? Entonces, tengo que aceptarlo y asumir y ver, ¿no? ¿Por qué me han tratado así? ¿Por qué me han dado privilegios? ¿Y por qué no me han cerrado la puerta? Entonces, eso es un proceso doloroso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que otro obstáculo que nos distrae y que se nos hace difícil ese trabajo es todas las emociones que se nos cruzan cuando queremos hablar de este tema. A eso añádele que efectivamente tenemos que dar, quitarnos, compartir, etcétera, pues es difícil. Estamos hablando también de poder, ¿no? Estamos hablando de quién tiene las oportunidades de dar otras oportunidades, ¿no? O sea, entonces, al final el racismo, como todos los sistemas de opresión, el sexismo, el clasismo, es una forma de organizar el poder y los recursos. Entonces, vuelvo a este tema porque creo que es bien importante ver que el gran obstáculo es de entender que eso que creemos que es una buena vida hasta ahora, que pensamos que todos deberíamos de acceder a ciertas cosas, tal vez no sean tan buenas, ¿no? Tal vez no sea ese el lugar que queremos. No sé si a las mujeres ahorita les preguntas, ¿quieren ser hombres? Tal vez te digan, no, pues no queremos ser hombres. Igualmente las personas indígenas puedes decir, ¿quieren ser gente blanca? O decir, no, pues no, tal vez no. O sea, y eso significa tener esta imaginación radical que nos haga saltar esos obstáculos, ¿no? Esos obstáculos que parece que nos encierran y limitan. Al final el racismo es un proceso de deshumanización, es un proceso que nos desconecta de nosotros mismos. Una colega mía habla de que nos confunde, ¿no? Nos confunde de quiénes somos y de quiénes son los demás. Y entonces eso hace que perdamos piso, ¿no? De que estamos hablando de otras vidas y de otros seres humanos. Entonces creo que lo que hemos hecho en Coopera, y aparte de mi propia investigación, es buscar maneras de entender estos fenómenos, pero también de comunicarlos de una forma más efectiva, de que veamos que esto nos cruza emocionalmente y que por eso nos es difícil, nos cruza en términos de nuestras opciones y capacidades y nos es difícil. Pero eso no quiere decir que quedarnos ahí es la opción y que es bueno, ¿no? O sea, hay que movernos porque estamos todos, blancos, mestizos, indígenas, negros, perdiendo en nuestra capacidad, en nuestra increíble capacidad de inteligencia, de colaboración, o sea, imagínense qué sería este mundo sin la opresión racista. O sea, ¿qué podríamos hacer? Más bien, ¿qué no podríamos hacer? ¿No? Entonces, si vemos eso, podemos tener esa visión, nos estaríamos dejando de estas distracciones que nos quitan a todos, ¿no? Nos limitan. Os recuerdo, de todas formas, que en cualquier momento que queráis intervenir y hablar con alguno de vuestros componentes, podéis hacerlo sin ningún problema. Yalitza, un compañero vuestro, como decíamos antes, Alan Uribe, escribía hace muy poquitos días en un texto que me compartió Enoch, que siempre es una fuente importante de información. Decía, mis ideas han tardado 10 veces más tiempo en ser consideradas que las tuyas, porque mi rostro le recuerda más a la servidumbre que a algún líder de opinión. En ocasiones no parecería también que los papeles que os han tocado interpretar perpetúan de alguna manera ese discurso ciertamente racista y discriminativo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él, además de que mis colegas actores pueden dar razón de eso, porque los personajes que te dan en el cine son estereotipados. Siempre van a ser los mismos roles, siempre las historias parecidas y no te dan oportunidades a más. También estoy de acuerdo con que nuestra voz es menos escuchada. Y yo lo he vivido y me costó trabajo que tal vez me prestaran atención por el mismo hecho de mi color de piel, por mis apariencias y porque la gente considera que una persona indígena es alguien ignorante. Y es algo con lo que siempre estamos combatiendo, que siempre estamos tratando de decir, no, no es así. No somos ignorantes y sí, tenemos menos oportunidades que el resto de la sociedad. Los apoyos llegan todavía menos a las comunidades rurales como lo es en la ciudad, pero también tratamos de salir adelante. Así que
Creo que son ideas que la sociedad se tendría que ya sacar de la mente, se debe de sacar de la mente, de juzgar a las personas por sus apariencias físicas. Tus apariencias físicas no determinan tu intelecto, ni tus capacidades o tus habilidades que tienes en diferentes campos, no solamente en lo actoral, sino también en lo profesional. Hace algunos meses me tocó viajar a Yucatán y estar hablando sobre lo que era la diversidad y la discriminación. También me encontraba en un foro donde estaban reunidos varios empresarios y hablaban sobre la inclusión dentro de sus empresas a diferentes personas. Dentro de ellos se mencionaban a las personas indígenas. Y recuerdo que en ese momento les dije, solamente hay que tener en claro si se está incluyendo a la gente o se está integrando, porque para mí siempre han sido conceptos diferentes. Que tú integres a la gente con diferentes características a una empresa, pero no le estás dando las oportunidades de crecer laboralmente, no es mucha ayuda. Una inclusión es cuando los tomas en cuenta, cuando tomas en cuenta sus habilidades, sus capacidades y les permites que sigan creciendo. También me gustaría como retomar el tema que decía la doctora Mónica con respecto a cómo nos incomoda al país hablar sobre todos estos temas. Yo lo viví hace semanas cuando salió el artículo de New York Times, donde me llegaron muchos mensajes personales en los que me decían, ¿cómo se te ocurre hablar y dejar en mal a nuestro país? Si tienes la oportunidad de hablar en un medio tan importante, menciona cosas buenas e importantes. A algunos me tomé la molestia de responderles y decirles que para mí sí era importante hablar sobre estos temas, porque no nos podemos quedar más tiempo callados, porque ya no podemos seguir ignorando lo que está pasando. Y algo que también retomo de Yasnaya es lo que decía, nos apropiamos de todas estas riquezas que nos brindan las comunidades indígenas, porque me han dicho, sigue mostrando la riqueza que tienen en las tierras, todas las artesanías que nos brindan, sus ropas tan maravillosas, sus telares. Deja de hablar de la discriminación, del racismo, porque no existe en nuestro país. Y creo que Tengo a Tenoch dando saltos encima de la silla. Hemos tenido ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, una conversación, como siempre se tienen con Tenoch, apasionada, en la que justamente hablábamos también precisamente de esto, y además de un término bastante torticero y cruel, que es el término de la meritocracia, al final, ¿no? ¿Verdad, Tenoch? Absolutamente. Mira, yo quisiera rescatar algo que había dicho hace rato, que habías dicho tú, Yalitza. Decías que te decían que tu rostro no representaba a México. Yo leí por ahí un artículo de Yasnaya que decía que hace 200 años, el 80% de la población mexicana se autoadscribía, espero decir bien la palabra porque siempre cuesta trabajo, se autoadscribía indígena y que, o perteneciente a un pueblo originario, para ser mucho más correctos. ¿Y qué pasó? Que 200 años después eso se redujo al 6%. ¿Quiere decir que se murieron? ¿Quiere decir que se mestizaron? No, simplemente quiere decir que nos dejamos de identificar con nuestras raíces. Así que si el 70%, entre el 70 y 80% de la población de este país, según el INEGI, es morena, entonces, Yalitza, sí representas el rostro de México, porque representas entre el 70 y el 80% de la banda de este país, que somos morenos, que hace 2 o 3 o 4 generaciones pertenecíamos, nos autoadscribíamos a un pueblo originario y que tiempo después nos enseñaron a avergonzarnos, nos enseñaron a no usar nuestra lengua, nos golpearon y humillaron a nuestros abuelos para que dejaran de ser quienes eran, para poderse integrar a esta pinche idea chaqueta y horrible de la mexicanidad, construida, como lo dice perfectamente Yasnaya, como lo están exponiendo aquí perfectamente este par de maravillosas mujeres académicas, porque nos integraron a una idea colonialista de una identidad nacional que está hecha de pequeños retacitos de manifestaciones culturales a todo lo largo y ancho del país. Y principalmente va en un proceso de borrar
identidades. Exactamente lo mismo de lo que nos quejamos con la globalización es lo que hicimos en este país desde hace 100 años después de la Revolución Mexicana. Es un proceso de integración donde se borran las identidades para que todos seamos iguales. Así que, Yalitza, sí representas y tu rostro sí representa y yo me siento identificado y me siento representado por ti. Segundo, lo que decía Jorge, nada más quiero agregar algo. Efectivamente, hay papeles que uno tiene que rechazar, pero no te puedes salir del sistema. Si tú te vas afuera y rechazas todo, porque todo está escrito desde ahí, entonces nunca vas a llegar, nunca vas a entrar a los círculos de poder. Y una razón por la cual no se escriben estas historias donde nos representen de otra manera es porque no estamos empoderados. Nadie que venga de una clase media baja o clase baja con nuestro color de piel está empoderado en la industria de los medios en este país. Por esa razón es que hay que empoderarnos, por eso hay que entrar a ese mundo, hay que entrarle con todo. Sí, efectivamente, todos mis personajes han sido de jodido, sufridor y de ratero, siempre lo he dicho así, porque cada vez que hablamos de la clase media baja o la clase baja, siempre es sórdida, violenta, brutal, bestial, animal. Cada vez que hablamos de la clase media baja y la clase baja, son violadores, trata de personas, asesinos, corruptos, las mujeres son sumisas, las mujeres son violentadas constantemente y destrozadas, y siempre hay esta idea de que la clase media baja y la clase baja es horrible, horrible, y que la gente está llena de orcos como en El Señor de los Anillos, ¿no? De gente deleznable, siempre es esto. Y cuando hablamos de la clase media alta y la clase alta, todos son caucásicos y todos son buena onda, son comedias románticas, todo está cool, las chicas si no más basta que se esfuercen un poquito y consiguen lo que están buscando. O sea, cada vez que se representa a una clase social, siempre clase media baja y clase baja, morenos y siempre violentos. Clase media alta y clase alta, caucásicos y siempre buena ondita y chiditos, ¿no? Ese discurso lo tenemos que desmontar y lo vamos a desmontar siempre y cuando nosotros lleguemos ahí, porque hasta este momento tenemos que decirle a estos que son los dueños del discurso, tenemos que pedirles por favorcito, ya no nos representes así. Por favorcito, no seas mala onda. Por favorcito, no me hagas ver mal, carnal. Yo estudié en la universidad, yo terminé la universidad, yo estudié periodismo y comunicación en la UNAM. Carnal, yo sí sé, no he leído un par de libros en mi vida, pero pues he leído un par de libros, no me pongas de malandro. ¿Por qué le tengo que ir a pedir eso? ¿Me explico? Entonces, creo que lo importante no es mantenerse al margen, sino todo lo contrario, es entrar ahí, desde adentro empezar a desmontar este sistema y empezar a abrir los espacios. Ahora, afortunadamente, la gente que está en el medio, sobre todo en el medio cinematográfico, es gente sensible, inteligente y culta. Es la clase media educada de este país y se puede dialogar con ellos y podemos empezar a construir nuevas narrativas, pero definitivamente es necesario que se legisle, es necesario que haya una incidencia política fuerte por parte de nuestras autoridades que, dicho sea de paso, son mayoritariamente blancas y de clase alta, pero decirle a nuestras autoridades que se empiece a legislar para que empiece a cambiar esta narrativa. Porque si no, de otra manera, estamos condenados a repetir mitos. Entendamos una cosa, lo dice Yuval Harari por ahí en algún libro que he estado leyendo, que el ser humano se integra en sociedades grandes a través de los mitos. Y si nuestros mitos nos están señalando a nosotros y están señalando a un grupo y lo está criminalizando, ese mito se vuelve ley, ese mito se vuelve una práctica real, integrada en las dinámicas sociales, familiares, culturales de todo un sistema que sería en este caso la nación mexicana. Entonces, si no buscamos la manera de que las narrativas cambien, no van a cambiar. Pero mientras nosotros no tengamos la narrativa, no va a suceder. Así que por ahora hay que hacer alianzas y hay que hablar y hay que decirle a la gente que cambiemos los discursos. Los actores nos podemos negar a participar de ciertos proyectos, pero no nos podemos denegar a todo, porque si no, no comemos. Porque nadie me hubiera hecho caso si yo no hubiera hecho Narcos, nadie me hubiera hecho caso si yo no hubiera hecho tantas películas. Alguna vez me entrevistaron para la revista Hola, ¿Quién o Caras, que básicamente son la misma revista, y una vez me entrevistaron y les dije, oye, ¿qué fue lo que pasó? Que yo tuve que trabajar 15 años de carrera, tengo 5 nominaciones al Ariel, he ganado una vez,
Tengo 5 o 6 cortometrajes nominados al Ariel. Ya gané Cannes, ya gané, bueno, ya estuve en Cannes 2 veces, ya ganamos Tribeca, ya ganamos Sundance, ya ganamos San Sebastián, he estado en Venecia. Bueno, mis proyectos han estado en Venecia, mis proyectos han estado en Berlín, han estado en todo el mundo. Después de todo ese currículum, después de todos esos 15 o 14 años de carrera, después de todo ese tiempo, me gané el derecho a ser entrevistado por ustedes. Oye, y el actor de apellido bonito, hijo de vaca sagrada, que solo tenía una película, fue tu portada. ¿Por qué yo tuve que hacer 15 años de carrera? Y con todo esto que acabo de decir, que me parece de muy mal gusto cantar el currículum, pero es necesario. ¿Por qué después de todo esto me gano una entrevista en Interiores, que además nunca se publicó? Y este compadre con una película es portada de tu revista. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando el día a día, y yo sé que mucha banda se va a sentir identificada con esto, y se los juro por Dios, porque siempre vienen con el, es que eres un resentido. Esto no lo digo desde el resentimiento, porque afortunadamente tengo una vida bastante estable, y podríamos solo quedarnos callados, pero ¿de qué serviría quedarse callados? Entonces, creo que es mucho más complejo, y creo que interfieren muchas cosas. Nosotros somos parte de la narrativa, y nuestras historias seguirán siendo lo que son, porque la narrativa no la tenemos nosotros. Pero por eso se abren estos foros, y yo nada más quiero además felicitar a GQ por abrir el espacio y por dejarnos hablar de estas cosas. Algo que, perdón, algo que tienes mucha razón, Tenoch, es el no quedarse callados. Creo que por muchos años nos hemos quedado callados y hemos estado esperando que lleguen oportunidades y que las personas se den cuenta que aquí estamos, que podemos hacer muchas cosas mejores. Así que es momento de hablar y de alzar la voz y decir, yo también puedo. Y si tal vez muchos te van a decir resentidos, lo hablas porque no tienes las oportunidades, porque quisieras el lugar de ellos, porque todos esos comentarios también los he leído. Y digo, no es por ser resentida, no es por querer tener lo que ellos tienen, es simplemente por querer que las cosas cambien. Y si a nosotros nos toca la chamba dura y decir, ya basta, y que los que vienen atrás disfruten, es perfecto, está bien, porque vamos a hacer esa línea de cambio de los que levantaron la voz y no se quedaron callados. Algo que también mencionabas sobre el que nos han obligado a negar quiénes somos, tienes toda la razón. Y yo lo viví y sufrí por un momento discriminación de ambos lados, donde me decían, bueno, eres indígena, ¿por qué no hablas una lengua? Ah, bueno, no eres indígena, pero no estás viendo tu cara. Y era como, ay, me estoy metiendo en un dilema porque ya no sé qué soy. Me están confundiendo. Y había momentos que me sentaba y hablaba con mis amigas y les decía, ya no sé qué soy. La sociedad me ha hecho llegar a este punto donde me siente y diga, ¿qué soy? Tienen razón, no hablo ninguna lengua porque digo que soy indígena. Pero si te pones a analizar por qué no hablas una lengua indígena, te das cuenta que ha sido producto de la discriminación que has vivido durante mucho tiempo. Así que, claro que eres indígena y estás orgullosa de que seas indígena y te apena no hablar una lengua. Y dije, voy a seguir aquí y voy a seguir insistiendo que no nos debe de apenar quiénes somos. Gracias a no negar quién soy, he llegado a donde estoy. Y sí es cierto, me da pena no hablar ninguna lengua indígena y me estoy esforzando demasiado por hablar alguna, pero soy esa muestra de que la sociedad nos ha obligado a olvidar quiénes somos. Y ya basta. Y vuelvo a recalcar, es momento de alzar la voz y no quedarse callados. Como decía Jorge, a veces tienes que rechazar algunos papeles porque te están encasillando. A mí me ha tocado. Afortunadamente o desafortunadamente he tenido esa oportunidad de decir no. Por el momento no. Si quieres que participe en esta película, espérame. Déjame hacer otro proyecto y demostrarle a la gente que nosotros también tenemos esta capacidad, demostrarme a mí misma que lo puedo hacer, y con todo gusto hago este proyecto porque no está de más contar estas historias y no está de más que la gente sepa qué es lo que sufrimos, pero denme la oportunidad de hacer algo diferente. No sé, yo creo que tenemos mucho trabajo todos aún, tenemos personas que nos apoyan. Yo lo he vivido de cerca, no solo en México, también en el extranjero, donde me dicen, no te rindas,
Afortunadamente tuviste la oportunidad de empezar con Alfonso y no te tocó una carrera tan dura. Tenoch, yo de ti sabía desde antes, porque la gente me decía, cuando conozcas a Tenoch vas a saber todo el trabajo que ha tenido para llegar a donde está, y muchos no le reconocen su trabajo. A lo mejor tú tuviste esa oportunidad de llegar más rápido, pero aprovéchala y apoya a tus compañeros que vienen y haz que ellos también continúen. Si tú tienes esa oportunidad, hazlo. A veces siento que los mexicanos somos algo egoístas porque creces y te quedas hasta ahí. Solo quieres crecer tú y solamente estás tú. A mí en muchas ocasiones me dicen, ¿por qué jalas a tu compañera? Ella también es indígena, ella también se va a quedar con los papeles que tal vez te van a dar a ti. Ella va a crecer más que tú. No me importa si crece más que yo, ese es su talento. Pero desafortunadamente eso sucede con nuestra sociedad. Somos egoístas, que no quieres que nadie más se supere, solamente quieres estar ahí. Yo no. Yo sí soy de, yo no cumplo con su perfil. Aquí está ella, ella habla esta lengua, no es actriz, pero puede aprender. También pasó lo mismo conmigo, no tenía ni idea. Mucha gente me ha juzgado porque no soy una actriz, porque no tengo idea de esto, y sí es cierto, no tengo idea de esto, pero aprendí. Y solamente yo sé cuánto trabajo me costó realizar un personaje que no tenía ni idea, cuánto trabajo me costó poder hablar ante una cámara. Actualmente me pongo a revisar entrevistas que daba, las primeras entrevistas que di, y que lo único que sabía hacer era voltear a ver a un lado y a ver quién contestaba. Estaba muy callada. Y digo, he crecido, he cambiado muchas cosas. Así que a mí no me importa si alguien más crece, si alguien más va a estar arriba de mí, no me importa, siempre y cuando esas personas también apoyen a las que vienen. Se trata de apoyarnos entre todos. No es una lucha solamente de la comunidad indígena, no es solamente una lucha de las mujeres, no es solamente una lucha de la comunidad afro, creo que es una lucha de todos. Todos estamos buscando este respeto. Jorge, bueno, adelante. Han estado platicando un poco con el tema de cómo empoderarse, de los roles, de los Exacto. estereotipos, y en Estados Unidos hay mucho también la conversación que tiene que ver con que no hay guionistas de población indígena, con que no hay guionistas de raza, con que no hay directores, con que no hay, o sea, un poco como esta inclusión en papeles donde en verdad sean decisivos. ¿Qué tan importante sería para ustedes, a lo mejor como gente de la industria, adoptar ese papel, ser ustedes los propios guionistas de estas historias, ser ustedes los directores? ¿Qué se necesita para que no solamente sean los actores o los interpretantes de estas historias que hacen falta? A ver, digo, pongo el ejemplo de Yo no estoy aquí, la película de Netflix, que tiene, pues justo tiene esta visión, ¿no? Tiene mucho más esta sensación de honestidad que cualquier historia que te puede contar alguien donde los incluyan nada más. Fíjate, en ese sentido, yo colaboré en dos películas que, bueno, dependiendo del contexto y las circunstancias, pues se estrenen relativamente pronto, en donde los personajes, precisamente eran dos personajes migrantes, pero tenían una suerte como de textura. Es decir, no se quedaba únicamente como en el, bueno, es que es un migrante que cruzó y que trabaja en una recycling store y ya. Había una profundidad en el guión que cuando tuve la oportunidad de leerlo dije, estas son las cosas por las que uno se empieza a dar cuenta que este nivel de empoderamiento, cuando tú lo decides, cuando realmente sabes de dónde viene y le das camino a eso, bueno, pues algo pasa afuera. Eso por una parte. Y la otra, desde luego, que como lo decía hace un momento Tenoch, y me recordó un poco al prólogo que le hace Octavio Paz al libro de Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan, que habla sobre un concepto que él nombra el vencido indomable, porque parecería que hay una cuestión como de eso, como de estar luchando contra algo, ¿no? Y yo de pronto me empecé a dar cuenta que ya estaba en mí, que está realmente en la cultura, que está en mi sangre, que está en la formación que tuve. Es decir, eso me ayuda a no esperar que el otro cambie, sino que cambio yo. Y me atrevo, y me empodero, y entonces sucede. Y yo espero que, en fin, para mí las dos experiencias que tuve en Canadá y en Nueva York, en estas dos películas, fue una experiencia que precisamente abona a una visión distinta de lo que estamos acostumbrados en torno a una cultura física y
expresiva. Desde luego, como os podéis imaginar, esta conversación está teniendo un eco inmenso en nuestra audiencia y en nuestras redes sociales. Quiero invitar de nuevo a nuestro jefe de redacción, a Jesús Germán, a que nos acompañe. Jesús, ¿qué está preguntando a la audiencia a nuestros invitados hoy? Hola, ¿qué tal a todos? Pues muchas preguntas, muchas opiniones en redes sociales. Voy a poner sobre la mesa una de Katia Ibáñez que dice: siento que el racismo internalizado y la discriminación es la peor de todas. La señora que trabaja limpiando la oficina o el guardia del estacionamiento me dicen licenciada, cuando ni siquiera estoy titulada y les he pedido muchas veces que me llamen por mi nombre. ¿Cómo puedes contribuir de manera a que esto cambie? ¿Qué le dices a una persona que tiene tan asumido el rol o el sufrir racismo o discriminación que ya lo ven como normal? Sentidos libres, cualquiera de contestar. Yo quisiera nada más precisar algo rapidísimo y que alguien más conteste esta pregunta. No basta con que nosotros queramos, o sea, no. Hay un sistema que impide que la gente llegue. Hay un sistema construido para que la banda no llegue. Entonces, no basta con que yo quiera y entonces va a cambiar. Porque uno de los trucos del neoliberalismo particularmente ha sido darle al individuo la responsabilidad y darle toda la culpa de lo que le está sucediendo. Es porque no le echaste ganas, es porque no te esforzaste, es porque no te has empoderado, es porque no tienes la actitud correcta. O sea, no es porque hay malos salarios, no es porque haces 4 horas para ir y venir a tu trabajo, no es porque no tienes sindicatos, no es por la precariedad salarial, no es porque las oportunidades se te negaron, no es porque te criminalizamos, no es porque no tienes educación, no es porque no tienes seguro social, no es por todo eso. Es tu culpa, chavo, porque no te esforzaste y no te la creíste, güey. No es porque no tengas un sindicato que te esté defendiendo, ni porque tengas un sistema de élites que te están oprimiendo y que no te dejan llegar. No, es tu responsabilidad porque no te has empoderado. ¿Por qué no hay guionistas de cierta clase social? Porque esa clase social nunca ha tenido el acceso a estudiar una carrera de guionismo, porque o tragas o te mueres, no hay tiempo para que te sientes a escribir, o tragas o tu familia no come y no hay tiempo para sentarse a pensar, mientras unas personas tienen la oportunidad de estar leyendo, de estar sentados tomando clases de piano, hay otras personas de la misma edad, a los 14 o 15 años, que tienen que estar trabajando en la calle y tienen que estar saliendo a ganarse el pan. ¿Cuándo demonios van a tener esas personas la oportunidad de sentarse y empoderarse? ¿Cuándo vamos a dejar de culpar a la gente por la condición en la que están? Nosotros no estamos en una condición de desigualdad. Yo vengo desde el privilegio. Yo soy clase media y soy hombre en un país feminicida. No me hablo de mí, hablo como sociedad. ¿Cuándo demonios vamos a permitir que mucha gente se empodere si esa gente está muy ocupada tratando de sobrevivir? 52 millones de seres humanos en este país, en la 10ª o 12ª economía del mundo, 52 millones de seres humanos no se pudieron guardar un solo día en su casa a ver pasar la pandemia porque no tenían para tragar y porque no había una casa en la cual refugiarse. Eso es algo que tenemos que tener claro y que tenemos que tener en cuenta. No se trata de que ahora las mujeres se sienten a escribir y ahora dirijan. ¿Cómo demonios van a escribir y van a dirigir si nunca tuvieron acceso a los medios ni a la educación que les permitiera escribir y dirigir? Tiene poco que accedieron a eso, pero solo accedió la clase alta, pero las mujeres de la clase baja siguen relegadas. No podemos responsabilizar a la gente de su desventura, porque no es culpa de la gente. Es como decir que es el karma. Es que el karma te dijo que nacieras en ese lugar. No, ni madres, no fue el karma. Esa es una mamada para justificar el racismo y el clasismo. La gente no decide dónde nacer. ¿Sabes quién sí decide dónde nace la gente? La sociedad que construyó ese espacio donde están naciendo los individuos, la sociedad que le quitó privilegios, que le quitó satisfactores, la sociedad que condenó a un grupo humano por su color de piel o por su capacidad económica, esa sociedad que precarizó las condiciones de vida de esta gente, es la responsable del lugar donde está naciendo la gente. La gente no decide dónde nacer, pero la sociedad sí determina las condiciones donde habremos de nacer. Entonces, yo rechazo completamente los argumentos de que solamente depende de mí y de echarle ganitas. Obviamente yo le he echado ganitas, obviamente yo me he esforzado, obviamente yo tengo un trabajo y lo que tú quieras, pero es la sociedad completa en su conjunto, con dinámicas históricas, políticas, sociales, culturales, con dinámicas incluso perversas, la que hizo que
70% de la población de este país sienta vergüenza de su color de piel. Poco que decir hasta esta reflexión. Retomamos la pregunta, pero creo que Mónica quiere intervenir. No me gustaría dejarnos en el tintero, además, Mónica, una apreciación sobre el mestizaje y sobre el proyecto del mestizaje mexicano, ¿no? Y las implicaciones políticas que esto tiene. Sí, precisamente como quería retomar lo que había primero ya señalado Yasnaya y los ejemplos y las experiencias que nos están compartiendo Jorge, Yalitza y Tenoch. Y creo que aquí algo que nos puede ayudar y que nosotros usamos en nuestros talleres y en nuestros trabajos es pensar en cómo es que funciona el racismo en México y qué nos ayudaría a entender esa lógica, ¿no? Que yo le llamo la lógica mestiza. Y es precisamente, o la lógica del mestizaje, y es precisamente entender que el mestizaje es el proyecto racial de México, que es un proyecto racial que organiza a toda la población a moverse hacia la blanquedad, hacia una idea de que aunque haya mezcla, aunque estemos proponiendo que la mezcla es lo que define a México, al final se quiere una cierta mezcla, o sea, no cualquier mezcla ni cualquier tipo de gente. Entonces, es un proyecto que podemos decir que ha sido, bueno, a ver, en todo el mundo hay diferentes proyectos raciales, ¿no? Entonces, podemos distinguirlos como de una manera sencilla entre proyectos que son segregacionistas, como Estados Unidos, como Sudáfrica en su momento, o como proyectos en América Latina y México que son asimilacionistas, que lo que quieren hacer es darnos una idea o una careta o una idea de que lo que vamos a hacer es incluirnos a todos y nos vamos a mezclar y en ese proceso nos vamos a asimilar, ¿no? Y nos vamos a convertir en un solo país, en una sola nación. Pero lo que esconde, eso es una trampa, porque lo que esconde es que en ese proceso de mezcla, unos que salgan y que se vean de determinadas maneras y que tengan ciertos antecedentes van a poder tener éxito y otros no, ¿no? Entonces, el proyecto de mestizaje es un proyecto como de inclusión y de exclusión. Te incluyo en términos como de quiero que seas parte de esta conversación, de esta nación, y te pongo una zanahoria que es lo que te está así como haciendo guiar y que eso precisamente, esa trampa de que tú, a lo mejor tú, si logras mezclarte bien, mejorar la raza, que tengas como buenos matrimonios y que logres hacer ese camino de mejoramiento, a lo mejor a ti sí te va bien. Entonces, es un sistema racial que sí le echa mucho fuego a los proyectos individuales de mejoramiento, ¿no? De mi familia, de mi persona. Entonces, creo que sí es bien importante estas reflexiones que están haciendo de cómo es un contexto social. O sea, tú puedes echarle todas las ganas que quieras y no porque no va a funcionar porque el sistema no está organizado para que tú brilles y para que tú funciones si no tienes un determinado cuerpo y un determinado capital cultural y social y económico para que te logres subir, ¿no? En esa movilidad. Entonces creo que es bien interesante hacer esa distinción de que las trampas del mestizaje están ahí para que no alcancemos y nos lo creamos. Entonces creo que aquí es interesante la pregunta por el racismo internalizado y creo que hay que distinguirla de que no es echarnos la culpa, ¿no? De que no, o asumir una responsabilidad personal, pero sí todos tenemos que hacer un trabajo de notar social, colectiva, individualmente, dónde nos hemos creído esas narrativas. Porque no solo nos creemos, o sea, el racismo internalizado es creernos las ideas y de la ideología racista. No solo es creer que yo soy menos, es también creer que el otro es mejor. Y entonces en eso el racismo internalizado es una lógica que hace que haz de cuenta que es como el aceite del racismo, que hace que funcione suavecito, porque ahí es donde todos le entramos y cedemos, y decimos, no, sí, pues yo no soy tan bueno, yo no puedo, y aunque trabajes el doble, el triple, lo que sea, las condiciones no están dadas, y uno mismo dice, no, pues que al otro le vaya mejor, o le va a ir mejor y digamos, nos autosaboteamos, ¿no? De entrada. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar todos los días, que no es nuestra culpa, no es la culpa de nadie, pero sí es algo que está ahí como un obstáculo continuo
que tenemos que ser muy conscientes de trabajar a nivel individual y a nivel social. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? ¿Cómo nos animamos unos a otros? O sea, el sexismo internalizado, el racismo internalizado, son cosas que también están en el camino, pero no son algo para echarnos la culpa, ¿me entiendes? Entonces hay como que es un tema medio delicado porque pudiera parecer como que al final el culpable es uno que no trabaja su racismo internalizado. No, o sea, al final es en toda esa lista de condiciones sociales y estructurales que Tenoch habló y que nos dice, bueno, ese es el contexto en el que vivimos, ¿cómo vamos a funcionar? Solo yo diría, a ese contexto social, a esa estructura racista que determina quién va a florecer y quién no, y quién va a sufrir y quién va a morir, hay que agregarle esa dimensión emocional que nos cruza, que nos duele, que nos lastima y que nos hace pequeños. O sea, al final estas divisiones, o sea, el racismo es una división que nos hace, que nos lastima, que nos hace sentir pequeños, que no tenemos ningún poder y que a nadie le importa. Entonces, tenemos que combatir esas ideas, ¿no? Y ese es un trabajo que es conjunto. Yo les quisiera compartir que la academia tiene las mismas dificultades que ustedes platican en la cuestión del cine, ¿no? Y entonces, o de la industria de los medios de comunicación y la industria cinematográfica. En la academia, ¿cuántos académicos negros e indígenas conocen? ¿Cuánta gente? O sea, ¿cómo es que hay ese camino? O sea, es difícil porque, como les digo, estamos hablando de poder y privilegio. Alguien se tiene que mover y tenemos que hacer espacio, ¿no? Entonces, eso va a causar, pero yo pienso que así como ahora me da mucho gusto que estemos nosotros en esta mesa, o sea, que nos hayan dado este espacio a nosotros y que lo hayamos nosotros tomado de esta manera tan asertiva, tan clara, o sea, de que estamos poniendo en la mesa los temas y somos nosotros los que estamos poniendo, y eso es muy importante. Y creo que esto da un buen ejemplo de lo que es posible y lo que espero que sigamos viendo, ¿no?, en adelante. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de que hayáis aceptado nuestra invitación y hayáis formado parte de este debate, que creo que debe ser un solo inicio de debate. No me gustaría, se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría dejar de hacer la última pregunta. Yasnaya, ¿qué herramientas debemos emplear? La educación es una gran herramienta para cambiar. Las nuevas generaciones podemos educar de otra manera. ¿Qué estrategias educativas, qué herramientas tenemos que emplear, pues, para que las nuevas generaciones olviden de una santa vez por todas ya estas consideraciones? Ay, bueno, con todo lo que han dicho, yo tengo como varias preguntas así para cada uno, pero creo que los voy a tener que hacer en otro contexto. Sobre todo en cuanto al ámbito de las narrativas para quienes están en el mundo de la actuación, y también varias preguntas para la doctora Mónica sobre el papel de la afrodescendencia en la construcción de México. Pero bueno, después les mandaré las preguntas para seguir el debate. Yo creo que sí, la educación, claro, es fundamental, nada más que otra vez pensamos cómo se reproduce. La educación, si no es liberadora, reproduce el sistema racista. Lo sabemos, la escuela ha sido un bastión lingüicida. Son las escuelas del efecto, las escuelas en la pérdida de las lenguas, en el desprecio por lo propio, etcétera. No basta con la educación como está, sino, digamos, la liberación misma. La educación es otro elemento que hay que desracializar, el acceso a ella, etc. Entonces, yo pensaría que el primer paso es nombrarlo ahorita, ¿no? Estar hablando de... La otra es, como ya lo han dicho también, es reconocer que la raza está, la clase social está racializada y la raza está ordenada por clase. Y la clase viene de otro sistema grande que es el capitalismo. Entonces, no vamos a poder desmontar el racismo si no desmontamos el sistema de producción capitalista. Lo que decían los actores, ¿cómo voy a poder contar esas otras historias? Pues tomando los medios de producción. Mientras ellos nos tengan que, ahora sí que literalmente, regresando a este clásico, literalmente tomar los medios de producción. Es que si no los tenemos, nos van a seguir dando papeles. Ellos van a seguir concediendo lo que creen que hay que hacer por buena onda, tal vez. Entonces, si no desmontamos ambas, no se va a poder porque clase y raza están totalmente imbricados. Y agréganle que estos sistemas no los produjo un matriarcado, los produjo un patriarcado.
Entonces, no es posible decir, aquí empieza el racismo y aquí comienza el clasismo y aquí comienza el patriarcado. Están tan profundamente, digamos, imbricados, mezclados, que es necesario que se combata al mismo tiempo junto. Yo creo que una cosa muy importante es crear nuevos sistemas de validación. Los sistemas de validación por los que nos miden, los Óscares, Cannes, Venecia, están construidos por este sistema justamente. ¿Qué tal si multiplicamos otros sistemas de validación? ¿Qué tal si tomamos esos medios de producción, y mucha gente ya lo está haciendo, creando otros sistemas donde puedas crear tus propias historias, donde puedas hacer todo eso? Eso implica un gran esfuerzo, pero es necesario hacerlo. En ese sentido, había leído algo que me cambió mucha parte de la visión, hablando con una cineasta que se llama Luna Marán, de la Sierra Zapoteca, que está creando espacios para crear ficción para gente en comunidades indígenas, donde nosotros también podemos contar la ficción, el poder de la ficción, no solo ser objetos de etnografía o de documentales etnográficos. Y leyendo a Alberto Chimal sobre una propuesta que él tiene, que les recomiendo mucho, que se llama Mexafuturismo. Claro, porque en las películas la gente va a decir, claro que si voy a hablar de la cárcel, tiene que haber población racializada como inferior ahí, porque así es la realidad, ni modo que no lo ponga. Y entonces, al hacer esa ficción, refuerzas que así es, pero así es la realidad. Entonces, la realidad y la ficción se van reforzando. Entonces, lo que sí es, ¿por qué no en un futurismo o en la ciencia ficción o en otros espacios es posible crear mundos en donde siquiera imaginar cómo sería un mundo sin racismo, sin capitalismo, sin patriarcado? Entonces, yo creo que sí es muy importante crear estos otros espacios de validación, y no sé, justamente con Luna, que ya decía, ¿y por qué no crear premios de cine desde nosotros? Así que nos gustó a nosotros. ¿Por qué tendría que solo eso estar pidiendo todo el tiempo ser incluidos? Creemos sistemas alternativos, y hay mucha gente que lo está creando y ahí trabaja. Y desde luego podéis contar con nosotros como aliados para dar a conocer todas estas iniciativas. No os lo creéis, pero se nos ha ido la conversación a 1 hora y pico. La gente está preguntándose si va a poder seguirla. Se puede seguir después. Vamos a tener subida en nuestros canales de YouTube, se va a poder ver en Facebook también, en nuestras redes sociales. Os tengo que agradecer la claridad expositiva que habéis tenido, os tengo que agradecer la paciencia previa que habéis tenido conmigo ya para aceptar este debate. Espero que no sea el primero y que se quede en un episodio ahí, que quede perdido en una grabación, en una red social, sino que diariamente, todos los días, estemos pendientes y estemos conversando sobre racismo y como habéis dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que es un discurso que se mezcla al tiempo con otras realidades dolorosas que vivimos también en nuestro país, como es el machismo, como son los feminicidios, como es la violencia extrema, que son discursos y problemáticas sobre los que tenemos que estar hablando constantemente y que no podemos dejar pasar ni un día de ello. Tengo la suerte de pertenecer al Comité de Diversidad e Inclusión de Condenas Internacional, representando a Condenas México y Latinoamérica. Es una labor y un ejercicio que estamos siguiendo en nuestra compañía. Todo lo que hacéis y todo lo que decís y todo lo que contáis siempre tendrá un hueco en nuestros títulos. Os invito a una siguiente conversación. Os agradezco, Yalitza, Tenoch, Yasna, Mónica, Jorge, vuestro tiempo que habéis formado parte de esta conversación de GQ en Casa. Agradezco muchísimo a la audiencia, que ha estado muy pendiente de todos nuestros comentarios y de todas nuestras preguntas. Y ya solo me queda despediros, agradeceros que nos hayáis acompañado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Os reitero mi invitación para continuar esta conversación, Tenoch. Cuéntame. Sí, no, nada más quisiera yo cerrar con lo siguiente. Si en México, según el INEGI, el 70% de la población es morena, ¿por qué no hay el 70% de la publicidad, las revistas, las películas y las series con gente morena? Si aproximadamente el 10% de nuestra población es negra, ¿por qué no hay un 10% de representatividad negra en nuestros medios de comunicación? ¿Por qué Yalitza va al extranjero y le dicen que México es blanco cuando es una minoría de fenotipo? Entonces, sí, agradezco mucho, GQ, y espero que más publicaciones, más gente entienda que para ser incluyentes no necesitamos que nos den chance. Nosotros somos la mayoría y esos lugares nos pertenecen también. Estoy completamente de acuerdo contigo que algo no se ha hecho bien, pero también estoy
manejando cierto optimismo en el sentido de que somos capaces todos de reconstruir nuestros procesos, reconstruir nuestras narrativas y reconstruir nuestras historias y que estemos todos representados. Algo que también me gustaría agregar a lo que acaba de mencionar Tenoch es que esto es un trabajo de todos. Por ahí hacían una pregunta con respecto a la educación. Muchas cosas se le ha atribuido solamente a los maestros, que es su obligación, y en lo personal que me tocó estar poco tiempo cerca de los niños, te dabas cuenta que ellos tienen una pureza nata, que ellos no vienen con una maldad, pero su contexto social los lleva a empezar a discriminar, a clasificar a la gente, a decidir, me llevo con él porque es güerito y con él no porque es morenito. Los niños no tienen filtros y siempre te dicen las cosas tal y como los padres se los plantean. Así que una invitación para toda la sociedad. Es un trabajo de todos, no solamente de uno. Los medios de comunicación, como dice Tenoch, ¿por qué no nos vemos más reflejados en educación? ¿Qué están haciendo los maestros? Pero también los papás, ¿en qué están colaborando para que este tipo de temas no sigan creciendo y no sigan afectando en la sociedad? El gobierno, ¿qué está haciendo para apoyar realmente la educación? Como muchos lo comentaban por ahí, la educación no es la misma, desafortunadamente. En muchas comunidades indígenas ni siquiera llegas a la luz eléctrica, muchos ni siquiera cuentan con un salón adecuado. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Y no lo digo solamente para esta gestión, lo digo para todas las que pasaron y todas las que vienen. ¿Qué están haciendo para que esto siga avanzando? ¿Dónde está esta igualdad de oportunidades? Desde luego, sí, y estamos completamente convencidos de que estamos haciendo un gran trabajo entre todos para llamar la atención sobre todas estas problemáticas. Ya no podemos seguir más, se nos acaba el tiempo. De verdad, os agradezco muchísimo. Os invito de verdad de nuevo a tener una conversación sobre narrativas, a tener una conversación sobre educación. Ha sido un gran placer teneros con vosotros. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado. Pueden seguir esta conversación en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. En muy pocos días ya volveremos a ver en una edición de GQ en Casa. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias.